Esa. Sí. Muy bien. Bueno, como la plática es un tema que me interesa bastante, soy profesor de embriología. Estas son las fuentes que voy a estar manejando principalmente en la presentación. El cuaderno de embriología de nuestra Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el libro de Moore, libro de texto, el libro de Arteaga, pero principalmente algunos de los modelos que vamos a estar viendo en tercera dimensión es por un profesor que tenemos en la facultad, que es el profesor Misael Moreno. Muy bien, algo muy interesante es que nosotros en ginecología nos enfocábamos principalmente en ver la patología materna, que la mamá no le diera preeclampsia, que no tuviera diabetes gestacional, pero posteriormente con la evolución de la medicina todo migró hacia el feto. Pero eso no fue suficiente ya que tuvo que migrar hacia el embrión y estas fueron las primeras imágenes de la persona que se enfocó en observar un poco más el embrión, que fue hace 32 años el profesor Nicolaides. Él es pionero en medicina fetal y cirugía fetal a nivel mundial. Entonces, él mismo nos comenta que estas imágenes, si él las observara actualmente, no estaría muy orgulloso de ellas. La verdad es que lo importante de estas imágenes es que nos hicieron enfocarnos en el primer trimestre de embarazo, porque es el trimestre donde va a estar el desarrollo fetal, el desarrollo de los órganos, perdón. Y algo que quiero mencionar es que siempre me baso en esta tabla de un libro de texto, que como lo pongo aquí, es el libro de Moore, donde vemos en esta línea de arriba las semanas, la edad gestacional en semanas, y vemos el desarrollo de algunos órganos a este nivel, y vemos también que en qué momento ocurren las anomalías. Como ven, la gran mayoría de las anomalías ocurren en el periodo embrionario antes de la semana 9. Como vemos, principalmente las anomalías de extremidades, las anomalías del corazón. Sin embargo, hay una línea que se ve totalmente diferente a las demás, que es esta línea de aquí, que es la línea en el desarrollo del sistema nervioso central. Vemos cómo las patologías del tubo neural o del sistema nervioso pueden ocurrir a lo largo de todo el periodo embrionario, en las primeras 8 semanas, así como a lo largo de todo el periodo fetal, incluso al nacimiento. Entonces, esta es una característica muy peculiar que tiene el sistema nervioso, que a lo largo de toda la gestación se está modificando. Esta es una ventaja porque es un órgano bastante desarrollado, sin embargo, es una gran vulnerabilidad que le da para afectaciones por algún agente externo. Y pues definitivamente que si lo observáramos de manera externa, habría muchos cambios en estos órganos y sistemas. Mi plática se basa en algo bastante elemental, que son los primeros estadios del desarrollo del sistema nervioso central. Nombres que algunos ya estamos olvidando, como la gastrulación, neurulación primaria y neurulación secundaria. Vamos a empezar a hablar de la gastrulación, la cual ocurre en el periodo embrionario en la tercera semana y es el momento más importante y crítico del desarrollo. Voy a salir un poco de la presentación. Oscar, ¿me confirmas que se siga viendo? Por favor, nada más. Ahí está. ¿Se ve acá? Sí. Ok, tengo que salir un poco de la presentación para manipular esta imagen. Ok, lo que tengo en estas semanas, que sería la segunda semana de embarazo, va a ser un saco gestacional donde puedo ver todas las vellosidades coriales, ¿sí? Y veo todas las estructuras. Si lo abro, si lo parto en dos, voy a ver que hay una gran cavidad que está aquí y dos cavidades pequeñas. Estas cavidades son la cavidad amniótica, el saco vitelino y la cavidad exocelómica, que es esta que está acá. ¿Qué sucede posteriormente? Voy a pasar en la siguiente. Si me enfoco en la parte más básica, como les dije, cavidad amniótica, la que está en azul, saco vitelino, la que está en la parte baja, voy a enfocarme que en embriología usamos unas características, un código de colores que no son reales, son utilizados solamente para poder explicar. Voy a mencionar que este va a ser el embrión a la semana 2. Es un disco plano que en la parte dorsal, que es esta, se va a ver de color azul, que es en esta ocasión, en este momento, epiblasto, y la parte amarilla aquí, el hipoblasto. Si yo aíslo solamente esta parte de aquí, así sería epiblasto en azul, hipoblasto en la parte ventral en amarillo. ¿Qué va a pasar en la tercera semana? Que ya no se quedan, esta es la semana 3, no se quedan esas dos capas germinativas. En la parte media, muy pequeño aquí, un poco tenue, se ve una capa
nueva, que es el mesodermo. Entonces, esta parte azul ya no es el epiblasto, ahora va a ser el ectodermo y la parte amarilla ya no es el hipoblasto, es el endodermo. Y si ponemos atención, en la parte, este es todo el embrión, en disco plano trilaminar. En un futuro, acá va a ser la región craneal, acá va a ser la región caudal, esta es la región dorsal y la amarilla es la región ventral. Este es el pedículo de fijación que en un futuro va a ser el cordón umbilical. ¿Qué sucede en la región caudal del embrión? Se empieza a formar una estría, una línea o estría primitiva, que sería esta de aquí. Esta línea o estría primitiva está en la parte más caudal del embrión, donde está el pedículo de fijación. Vemos que es un hundimiento de estas células de ectodermo. Acaba en la parte más craneal en una fosa primitiva y craneal a él hay un nodo primitivo. Este nodo primitivo es el que va a organizar todos estos cambios que están ocurriendo en este disco plano a la tercera semana. Voy a regresar a la presentación. Ese fue el periodo de gastrulación y es un periodo muy importante, ya que en ese momento se van a establecer las tres capas germinativas. ¿Por qué es importante el establecimiento de las capas germinativas? Porque de esa capa azul que mencionamos es donde se va a formar el sistema nervioso. En este sistema nervioso, de nuevo va a salir un poco. Veo que esta parte azul dorsal, el ectodermo, empieza a engrosarse como si se formara una especie de callosidad en este ectodermo y esto va a ser la placa neural. Esta placa neural es un engrosamiento que posteriormente va a tener cambios. Voy a poner aquí. Estos cambios, este es un corte transversal y va a empezar a presentar cambios este ectodermo. Aquí estaría la placa neural y va a tener un hundimiento en este nivel, que es el surco neural, y dos pliegues laterales, que son los pliegues neurales. Vemos cómo se va a acentuar este hundimiento y la parte más alta de estos pliegues neurales se llama cresta neural. Van a empezar a acercarse entre ellos las crestas. Posteriormente, estas células de la cresta neural migran, se separan de este ectodermo para que se cierre completamente este tubo neural. Entonces, de este tubo neural se va a originar la mayor parte del sistema nervioso central, entonces el cual viene de ectodermo. Este proceso de cierre del tubo neural es sumamente importante. Tiene que migrar la cresta neural y formarse una capa de tejido de mesénquima a este nivel. De esta manera, si lo viéramos desde el dorso, vemos cómo están los pliegues neurales y se empiezan a fusionar cercanos a la línea media, de manera en que se forman dos neuroporos transitorios, que es el neuroporo craneal, este de aquí, y el neuroporo caudal. Todo esto tiene que cerrarse posteriormente para obtener una imagen dorsal, ¿sí?, del embrión completamente cerrado. Pero no es la única neurulación que sucede, ocurre una neurulación posterior, que es la neurulación secundaria, que es importante porque esta es la única parte del sistema nervioso que no se forma de ectodermo. En la región más cercana de la cola del embrión se empieza a formar una condensación de mesénquima, es decir, es otra capa germinativa, esto es mesénquima, en la parte más caudal que tiene que sufrir algunos cambios. En un inicio es una condensación sólida. A diferencia del tubo neural que tiene una luz, tiene que alargarse, conectarse con este tubo neural de ectodermo y posteriormente se tiene que canalizar. Este es un proceso bastante complejo y tardío comparado con el resto del desarrollo del sistema nervioso central. Y en embriología siempre les comento a mis alumnos que todo lo que se tarda en ocurrir, en formarse, le da más tiempo de ser vulnerable. Y es por eso que esta neurulación secundaria es donde ocurren la mayor parte de los defectos del cierre del tubo neural. En la parte más caudal del tubo neural, es decir, en la región lumbosacra. ¿Y qué puede pasar si este cierre del tubo neural no ocurre de manera adecuada? Pues tenemos patologías que podemos diagnosticar desde el primer trimestre. Una de las principales es la acrania,
que tiene una secuencia actualmente conocida como acrania, exencefalia, anencefalia. Tradicionalmente, cuando yo era residente, a todos se le llamaban encefalia, pero actualmente se le llama una secuencia de acrania, exencefalia y anencefalia. ¿Qué es esto? Porque es una secuencia. Aquí tengo un ultrasonido que realicé donde me enviaron un feto del primer trimestre donde medimos tradicionalmente la longitud cráneo-cauda y me daba menor a la edad gestacional esperada. No solo eso, observo el líquido amniótico, todo esto que está aquí, observo que hay una imagen quística en la región craneal y si ustedes observan, el hueso en el eco se ve blanco, hiperecogénico y aquí no veo huesos en la región craneal. Esto se llama una acrania, hicimos el diagnóstico de acrania que en este momento se ve como esta imagen de acá, con una imagen quística que son las meninges abombadas y que tiene todo el tejido nervioso presente porque aún está dentro del líquido cefalorraquídeo. En esta etapa se le llama exencefalia. ¿Qué sucede posteriormente? Este es el mismo caso. Se rompe las meninges y queda expuesto el sistema nervioso, en este caso el encéfalo, queda expuesto al líquido amniótico, el cual empieza a destruir o a ser corrosivo con el tejido nervioso y empieza a disminuir, a destruirse, y esto es lo que progresa hacia una anencefalia. Entonces, esto es una secuencia que inició con falta de formación de los huesos del cráneo, migra hacia una exencefalia y posteriormente termina en una anencefalia. Aquí son otras imágenes que me ha tocado ver, cómo está todo el tejido nervioso. La secuencia de acrania, exencefalia, anencefalia tiene un espectro bastante diverso de presentación. En esta se ve todo el tejido encefálico suelto, heterogéneo a nivel de líquido amniótico. Aquí lo vemos en la imagen longitudinal. Vemos cómo está la columna normal, ¿sí? Y vemos cómo no se observa la bóveda craneal. Esto es bien importante porque nosotros a veces cuando nos formamos en obstetricia nos enseñan a medir longitud cráneo-cauda y nos enfocamos siempre en medir la translucencia nucal para ver que el feto no tenga sospechas de síndrome de Down. Y esto es lo más interesante, que obviamente algunos fetos en un inicio, en las series que hubo, se enfocaron básicamente en la translucencia nucal y pasaron desapercibido una anencefalia, lo cual es bastante grave. Esto mismo que les hablaba del proceso de secuencia de acrania, exencefalia, anencefalia, se puede representar de una manera bastante, sí, se puede representar de una manera muy sencilla como el hecho de un borrador de un lápiz. Así lo describió el profesor Timothy Trish, diciendo que en un inicio el cerebro es como si fuera el borrador de un lápiz que se empieza a desgastar por el líquido amniótico, por eso tenemos una exencefalia y posteriormente una anencefalia. Y algo bastante interesante que en una publicación del 2020 describen todas las maneras en que se puede presentar una craneoexencefalia por el ultrasonido y vemos que es un espectro bastante diverso. Algunas veces puede ser bilobulado, como si fueran, lo describen como orejas de Mickey Mouse. Algunas veces se ve como si fuera una gorra de copa, un sombrero de copa hacia arriba y otras veces lo ponen como un copete. Y interesante es que en todos los congresos describen este feto con anencefalia, muy parecido al copete de este personaje. ¿Ok? Muy bien, entonces ese fue el primer proceso que debíamos de ver, el proceso perdón, de cierre del tubo neural. Pero una vez que ya tenemos el desarrollo del tubo neural, no se va a quedar como un tubo de la misma manera todo lo largo. Vemos que este tubo, aquí lo voy a girar, este tubo va a tener dilataciones en la región craneal que van a ser el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Esto es el encéfalo. El resto es la médula espinal. Entonces, tengo tres dilataciones que son las vesículas primarias. Esto ocurre en la cuarta semana del desarrollo embrionario y lo importante de aquí es que no van a permanecer de esta manera. Al menos dos de ellas no van a permanecer, como son el prosencéfalo y el rombencéfalo. El que va a permanecer durante todo el desarrollo con su mismo nombre es el mesencéfalo. Entonces,
Vemos que estas son dilataciones y hay unas pequeñas estrecheces entre ellos también. No solamente vemos eso, vemos que hay curvaturas, es decir, aquí hay una curvatura, está en forma de L o en forma de martillo. Esta es la curvatura cervical que podemos ver en inicios del desarrollo de este tubo neural. ¿Qué va a ocurrir? Posteriormente estas vesículas van a dividirse en dos. Perdón, se me puso Oscar. Acá, ya, perdón. Ya me expusiste. No, no sé qué salió. Perdón. Ok, entonces tenemos que el prosencéfalo ya no va a ser prosencéfalo, va a ser dos derivados que son telencéfalo y diencéfalo. Como dijimos, el mesencéfalo se queda igual y el rombencéfalo va a ser dividido en metencéfalo y mielencéfalo. ¿Ok? Y como tip, porque el doctor Oscar les va a poner un examen, les quiero decir que de aquí vienen algunas preguntillas, ¿sí? Derivados de estas vesículas encefálicas, para que no vayan a tener problemas con ese examen. Es bastante sencillo, ¿ok? ¿Qué deriva, por ejemplo, del mielencéfalo? El bulbo raquídeo. ¿Qué deriva del metencéfalo? Va a derivar el cerebelo y el puente. El mesencéfalo se queda igual como mesencéfalo. Del diencéfalo van a derivar estructuras de la línea media como los tálamos y de los telencéfalos van a derivar los hemisferios cerebrales. Entonces, eso es importante recordarlo. Otra cosa que podemos observar es que en un inicio el mesencéfalo es bastante amplio, posteriormente va a ser la cavidad más estrecha, el acueducto de Silvio. Bueno, aquí aclaro, cada dilatación que podemos ver tiene una cavidad o un hueco en su interior. La cavidad de los telencéfalos van a ser los ventrículos laterales. La cavidad del diencéfalo va a ser el tercer ventrículo. La cavidad del mesencéfalo, que en este momento se ve muy dilatada, posteriormente se va a ir constriñendo, va a ser disminuyendo su calibre, va a ser el acueducto de Silvio y la cavidad de estas dos, que es el metencéfalo y mielencéfalo, es decir, de todo el rombencéfalo, es el cuarto ventrículo. Ahorita los vamos a ver en otras imágenes. El tubo neural, como mencionaba, además de la flexura cervical inicial que tenía, va a tener más flexuras. Aquí vemos cómo se agregaron otras. Vemos cómo a este nivel del rombencéfalo se agregó otra flexura que es en sentido opuesto, es en este sentido, es la flexura pontina. Y tenemos otra flexura que está en el mesencéfalo, que es la flexura cerebral o mesencefálica. Muy bien. Y aquí se resume lo que acababa de mencionar. Como de tres vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, terminamos con cinco vesículas, telencéfalos, diencéfalos, mesencéfalos, metencéfalo y mielencéfalo. Y los derivados y las cavidades que acabamos de mencionar. Al inicio, estas imágenes solo aparecían en los libros de texto de embriología y esto era bastante aburrido porque para nosotros era ciencia ficción. Afortunadamente, recientemente con el desarrollo de los aparatos de ultrasonido, esto ya no es una ciencia ficción para nosotros. Podemos ver estas mismas vesículas en los ultrasonidos que hacemos. Aquí podemos ver que este es un ultrasonido donde estoy midiendo a el embrión y mide 18 milímetros, 1,8 centímetros. Esto equivale a 8 semanas con 2 días. Aquí siempre hago la aclaración. A veces es complicado para mí dar clases de embriología y hablar de unas semanas, porque en embriología vemos semanas desde la fertilización y ver pacientes donde las cuentas las llevamos desde la última menstruación. Es muy sencillo, solamente tenemos que restar 2 semanas porque 2 semanas contamos nosotros desde la última menstruación, entonces la edad gestacional que hacemos desde la última menstruación siempre son 2 semanas menos. Este embrión tiene 6 semanas de embriología. Entonces podemos ver las vesículas encefálicas que son las secundarias. Esta que es la más grande que estoy viendo aquí es la cavidad que es el cuarto ventrículo. Esta que es la más ventral es el tercer ventrículo y esta cavidad bastante grande es el acueducto de Silvio. Así lo vemos en las piezas que manejamos en la facultad, piezas de aborto,
y actualmente ya hay resonancias que pueden demostrarnos con mucha mejor resolución que el ultrasonido estas vesículas encefálicas. Se vería de esa manera. No solo eso, esta función es maravillosa, es muy interesante, la tenemos en los ultrasonidos desde hace mucho. Este ultrasonido lo hice en el 2020 y fue a un embrión de igual manera que es del primer trimestre, donde vemos las vesículas encefálicas. Y este ultrasonido tiene una función como si introdujéramos una cámara en las vesículas o como si plancháramos el ultrasonido y vamos a ver esta carita cómo está metiéndose aquí y me está demostrando todo lo que estamos viendo de las vesículas encefálicas. Aquí hice la curva y llegué a la cavidad del cuarto ventrículo y me plancha o me estira estas vesículas encefálicas. Entonces, puedo ver una imagen bastante similar, aquí está, a la que les acabo de poner. Entonces, para mí fue una maravilla saber que esto no estaba nada más en los libros, que ya lo podíamos ver en las pacientes con los embriones. Veo ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio bastante amplio. El acueducto de Silvio para llegar al cuarto ventrículo tiene una constricción que es el istmo, que es muy importante, ahorita voy a hablar de él, y luego la cavidad en forma de rombo, por eso se llama rombencéfalo, es la cavidad del cuarto ventrículo. Entonces, esto ya lo podemos ver. Y no solo eso, ahora tenemos la manera de hacer reconstrucciones y, de nuevo, me deja ver, este es un embrión de 8 semanas desde la última menstruación, 6, y puedo reconstruir como si fueran cavidades no solo ver la superficie, sino ver el interior y puedo ver cómo tengo tercer ventrículo, cuarto ventrículo, acueducto de Silvio. Se transparenta todo el embrión y puedo ver todas estas estructuras. Pero no solo es para, afortunadamente no es solo para sacar fotos bonitas. Se pueden diagnosticar patologías, como aquí vemos una holoprosencefalia desde las 9 semanas de gestación. Esta es una maravilla de imágenes del doctor Rolnick de Australia, quien observa una acrania y cómo se observa ambos hemisferios cerebrales que están protruyendo en el líquido amniótico. Entonces, esta es una secuencia acránea en etapa de exencefalia. Esta es de las mejores imágenes que existen hasta el momento de una exencefalia. Y también para más defectos del tubo neural, los diagnósticos más tempranos existe para nosotros como una carrera y existe las tablas o publicaciones de quién es el que ha diagnosticado algo primero y pues estas son las imágenes más tempranas de un diagnóstico de una disrafia espinal y con imágenes bastante bonitas porque está la imagen del ultrasonido en 2D. Como pueden ver, prácticamente aquí no se observa nada diferente, es una imagen en coronal, pero en una reconstrucción en tercera dimensión se observa como en la región lumbosacra está esta prominencia. ¿Ok? No se puede ver a detalle más que si es abierta o cerrada, más detalles no se pueden observar, ¿sí? Pero pues ahí en Australia hicieron una interrupción y pueden confirmar este defecto en un producto de aborto. Entonces, hasta ahorita ellos son los que van ganando con estos diagnósticos bastante tempranos. Y hablando de algunos desarrollos específicos de algunas zonas, hablamos del cuarto ventrículo y rombencéfalo, el cual ocurre posterior como al segundo o tercer mes del desarrollo de edad gestacional. Vamos a hablar que el rombencéfalo es una de las estructuras más complejas porque vamos a ver cómo existen divisiones como si fueran las vértebras que se llaman rombómeros. Vamos a tener 7 rombómeros y lo que les mencionaba, se van a ir contando desde la unión del istmo hacia abajo, ¿sí? Como si fueran las vértebras cervicales. Y tenemos que hay una estructura muy importante que ya les mencioné, que es el istmo en la unión del mesencéfalo y rombencéfalo. Este istmo es el coordinador de todo el desarrollo de la parte de la fosa posterior. Vemos que todo el desarrollo del sistema nervioso está coordinado genéticamente. Entonces, actualmente nosotros para cada paciente que tiene una patología del sistema nervioso central, no podemos quedarnos solo con cariotipo para ver trisomías. Tenemos que irnos
a microarreglos, incluso lo ideal es ir a una secuenciación completa del exoma. Entonces, ¿por qué? Porque toda patología del sistema nervioso central está relacionada con patologías con algunos genes específicos o moléculas. Aquí vemos, participa importantemente el Sonic Hedgehog en la región ventral, este de aquí celeste. Así lo vemos en los embriones que tenemos en la facultad. Vemos que ocurre algo muy importante en el cuarto ventrículo, que es esta parte de aquí en forma de rombo, es como si fuera una membranita o una tela. Aquí se hizo una disección y vemos cómo se está desarrollando a este nivel el cerebelo y por aquí, en esta parte de abajo, bueno, esta parte de aquí sería el cuarto ventrículo. El cerebelo va a tener que migrar y tapar todo esto. ¿Ok? Aquí se quitó una membranita que es la pared posterior del cuarto ventrículo, del cual voy a hablar. Y aquí tenemos una disección más avanzada, cómo tiene que desarrollarse el vermis cerebeloso en la parte media, este cuarto ventrículo con esta punta que es el fastigio. Vemos cómo hacia adelante está la protuberancia o puente y hacia abajo, derivado del mielencéfalo, el bulbo raquídeo. En esta parte más craneal tenemos la lámina cuadrigémina del mesencéfalo y los pedúnculos cerebrales hacia acá. Y continuamos con el desarrollo acá de la línea media, ¿sí? De los tálamos y aún a este momento no veo más estructuras del desarrollo como comisuras que vamos a ver en un momento. Para nosotros es bien importante hablar del desarrollo del techo del cuarto ventrículo porque es una zona donde se generan muchas anomalías. Aquí es una vista lateral, son imágenes clásicas donde tengo una vista lateral y una vista dorsal. Esa imagen que les puse previamente, me regreso aquí en forma de rombo, es esta imagen que estoy viendo acá, aquí, es esta. Esta imagen la voy a, es la pared, el techo del cuarto ventrículo, el cual si lo veo en una vista lateral, lo voy a dividir en dos. En el área membranácea anterior, que es toda esta de aquí, toda esta de acá, y en el área membranácea posterior, esta que está con número 7, que es la mitad de abajo, en la vista dorsal. Entonces tengo dos áreas membranáceas, anterior y posterior. ¿Quién los divide? Esta estructura de aquí que es muy importante, que son los plexos coroideos. ¿Por qué es importante el desarrollo de estas estructuras? Porque en el cuarto ventrículo se van a formar tres orificios por donde va a drenar el líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo, que son los agujeros laterales de Luschka, aquí están, con el número 6, y el agujero medial de Magendie, que es este de aquí. El desarrollo de estos agujeros se basa en áreas que se tienen que romper y fenestrar. Aquí vemos cómo está el techo del cuarto ventrículo, el plexo coroideo. Entonces, esto de acá de arriba es el área membranácea anterior, esto de abajo, el área membranácea posterior. ¿Qué sucede en el área membranácea posterior? Se va a formar una pequeña bolsa hacia el dorso, hacia el espacio subaracnoideo, que tiene que romperse para formar el agujero de Magendie. Esta bolsa se conoce como bolsa de Blake. Es una estructura muy importante que tiene que romperse o fenestrarse para formar el agujero de Magendie. ¿En qué momento ocurre esto? Cercano a la semana 22 y en ocasiones puede tener un retraso en su fenestración. Y aquí tengo una imagen de resonancia, un esquema y una imagen de patología donde se puede observar cuando persiste la bolsa de Blake, lo que se conoce como quiste de la bolsa de Blake. Al persistir esa bolsa de Blake, lo que va a ocasionar es que el cerebelo se eleve y vamos a ver un espacio, un cuarto ventrículo bastante amplio, como se observa en esta resonancia. Esto lo puedo ver desde el primer trimestre, sí, también puedo observar al hacer un barrido que esta estructura de aquí es la bolsa de Blake. En esta imagen que se ve como si comunicara con el cuarto ventrículo. En una imagen que parece una pieza de ajedrez, que es un peón. Entonces, ¿puedo ver la bolsa de Blake en los ultrasonidos? Sí, es normal verla en todos los ultrasonidos del primer trimestre. Pero ¿qué sucede si la sigo viendo en los ecos anatómicos y veo una imagen como esta en forma de cacahuate, en forma de 8? Esto es anormal y esto es una persistencia de la bolsa de Blake.
se ve como un reloj de arena y lo podemos ver en las resonancias de esta manera, con una elevación del vermis cerebeloso. Esto por lo general no representa un mayor problema si viene aislado, solamente es un retraso en el desarrollo embriológico. Sin embargo, tenemos que hacer una diferencia muy marcada con otra patología que tiene muy mal pronóstico, que es el Dandy Walker. Este Dandy Walker es una alteración también quística en la fosa posterior, también durante el desarrollo de la bolsa de Blake, pero que presenta afectación mayormente en esta estructura, que es el vermis cerebeloso. A diferencia de la bolsa de Blake, el vermis cerebeloso estaba normal, solo estaba desplazado o empujado. En el Dandy Walker, el vermis cerebeloso puede estar con alguna hipoplasia o puede estar con una agenesia completa. Y este es un ejemplo bastante típico de un Dandy Walker, una malformación de Dandy Walker, que son los casos más severos de ventriculomegalia que nos llegan a la consulta. ¿Qué podemos ver? Como hay imágenes quísticas en todo el sistema ventricular. En las imágenes estáticas puedo ver, perdón, en la resonancia se ve mucho mejor. Voy a dejar las imágenes estáticas. Aquí está. Como hay una dilatación quística en la fosa posterior, hay una ventriculomegalia supratentorial tan severa que en ocasiones puede llegar a romper áreas de parénquima y ocasionar esto que son drenajes espontáneos hacia el sistema, hacia el área subaracnoidea, como si se formaran divertículos a este nivel. Entonces vemos cómo también se eleva el tentorio o la tienda del cerebelo y esto pues es la patología de la malformación de Dandy Walker. Esta tiene un mal pronóstico y son los casos de macrocráneo más severos que podemos ver. Este es un caso que tuvimos en el hospital universitario en el cual por una malformación de Dandy Walker tenía una ventriculomegalia severa, la cual los acompaña hasta en un 80%, lo cual es muy difícil de manejar para el neurocirujano, ya que va a tener una descompresión súbita y vemos cómo los huesos del cráneo ya van a tener una deformación bastante severa, los cuales después tienen que andar haciendo remodelaciones de cráneo. ¿Ok? Este es otro caso donde también era una malformación de Dandy Walker y esto es lo que les mencionaba en una reconstrucción, en una tomografía con reconstrucción posterior a la derivación, vean cómo quedan los huesos redundantes, lo cual pues es bastante grave. Eso es lo que quería hablar un poco del prosencéfalo, perdón, del rombencéfalo y me voy hasta el prosencéfalo. El prosencéfalo, al igual que el rombencéfalo, tiene segmentos, sin embargo son menos. Son 6 estructuras que se llaman prosómeros. Estos prosómeros, ya dijimos que el prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo y en diencéfalo. Como son 6, la parte más grande las va a tomar 4 prosómeros, los van a tomar los telencéfalos y 2 prosómeros el diencéfalo. Entonces, em, otro dato importante del prosencéfalo es que estos prosómeros llevan una cuenta opuesta a como estaban los rombómeros, es decir, lo cual nos habla que el centro de todo es el mesencéfalo. Las cuentas de los prosómeros son del mesencéfalo hacia arriba y las cuentas de los rombómeros son del mesencéfalo hacia abajo. ¿Qué sucede o qué va a derivar de estos telencéfalos? Pues los ventrículos laterales y los hemisferios cerebrales. Y del diencéfalo, las estructuras de tálamo, hipotálamo y estructuras de la hipófisis. Y aquí tenemos cómo se representa, cómo se ve en un feto de 8 semanas los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Cualquier neurocirujano que observara una imagen de esta manera diría, es un feto con ventriculomegalia. Sin embargo, esto se trata de un embrión, bueno, un cambio entre feto y embrión. A las 8 semanas le puedo llamar feto o embrión. Entonces, vemos que no es una ventriculomegalia, es una dilatación normal del desarrollo del sistema ventricular. Vemos como aquí se ven como coliflores desde la pared medial, los plexos coroideos. En esta proyección no alcanzaron a cortarse los plexos coroideos, no se ven, que vienen de la tela coroidea, que es el techo del tercer ventrículo. Entonces, hay plexos coroideos en los ventrículos laterales, hay plexos coroideos en el tercer ventrículo, hay plexos coroideos en el cuarto ventrículo, como lo mencionamos,
en el único lugar donde no hay plexos coroideos por el tamaño que tiene es el acueducto de Silvio. Muy bien, ¿qué vamos a hablar del prosencéfalo? Algunas cosas bastante sencillas que son importantes, que es el desarrollo de algunas comisuras o principalmente la comisura más importante que podemos ver de manera prenatal, que se trata del cuerpo calloso. Bueno, a la semana 9 no tenemos a un cuerpo calloso, sin embargo se empiezan a formar varias estructuras. Si observáramos o si fuéramos navegando por el tubo neural, a este nivel estaríamos en el cuarto ventrículo, pasamos por el istmo, pasamos por el acueducto de Silvio en el mesencéfalo, llegamos al tercer ventrículo. Y aquí termina. Entonces, esto que termina, esta zona donde termina el sistema ventricular, le llamamos lámina terminal. Toda esta pared, lámina terminal. En esta lámina terminal se van a formar las principales comisuras, una de ellas es la comisura anterior, el desarrollo de los fornis, y vamos a ver que de esa lámina terminal empieza a proliferar un tejido que se llama lámina reunions. De esa lámina reunions van a empezarse a formar fibras, unas que se llaman el cabestrillo glial, y posteriormente de este cabestrillo, en esta lámina reunions, se va a formar el cuerpo calloso. Tradicionalmente se decía que el cuerpo calloso se forma de adelante a atrás. No se acepta actualmente ese desarrollo. Vemos que se empiezan a desarrollar en varios puntos y por lo tanto puede haber falta, ¿sí?, o agenesia de ciertas regiones del cuerpo calloso. Y vemos que el cuerpo calloso tiene al final del primer trimestre todas las partes que debe de tener, que es la rodilla, el esplenio, el cuerpo y por último el pico o rostro. Eso lo podemos ver por ultrasonido, pero lo que tenemos que recordar al final de cuentas es que todo esto, estas son comisuras. Son comisuras, son pasos de fibras de un lado hacia el otro. Dentro de formación del prosencéfalo, un proceso muy importante es el proceso de división o clivaje, y esta es una imagen normal que tenemos que ver en el primer trimestre, donde puede observar la línea media. Los plexos coroideos para nosotros, los obstetras, son los mejores contrastes que existen para ver el cerebro. Estos dos son los plexos coroideos y se ven como alas de mariposa y línea media. Esto es lo normal. ¿Qué pasa cuando el desarrollo no es normal? Lo vemos de esta manera. Voy a pasarlo un poco más lento. Aquí vemos cómo el desarrollo del prosencéfalo es anormal. Principalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Es que no veo completa la línea media. Veo cómo un ventrículo de un lado se comunica con el del otro y veo cómo los tálamos a este nivel están fusionados. Entonces, definitivamente que puede hacer un diagnóstico de patología de la línea media, que es una holoprosencefalia lobar. Y aquí es donde les digo siempre que a veces vamos aprendiendo sobre la marcha. Cuando veía este tipo de patologías, le decíamos a la paciente que su bebé no tiene pronóstico, va a fallecer. La realidad es que no tiene pronóstico neurológico, pero no siempre fallece y nos tocó en alguna ocasión un caso así de una paciente con una holoprosencefalia en el cual podemos observar además que en vez de tener dos huesos frontales, era un solo hueso frontal. Sí, embriológicamente y en la vida fetal tenemos dos huesos frontales, los adultos tenemos uno, pero eran dos orígenes. En este feto hay un solo hueso frontal, una sola órbita. Entonces, eso es lo que veíamos en la reconstrucción de la tomografía. Vemos en la resonancia cómo está completamente alterado el desarrollo de la parte más craneal, o sea, de todo el prosencéfalo. Sin embargo, vemos cómo el rombencéfalo y el mesencéfalo se encuentran de características aparentemente normales, entonces esta es una anomalía del prosencéfalo. Y la mamá pues llegó con este bebé de algunos meses y ¿qué podemos observar? Que tiene una riña, no tiene fosas nasales, tiene una uniceja. Vemos definitivamente tenía dificultad para alimentarse porque pues, no podía respirar en ese momento. Vemos cómo tiene un solo ojo en este caso se ven como dos iris, pero una sola órbita. Y pues bueno, pues la paciente venía a decir, pues me habían dicho que mi bebé se iba a morir y andaba buscando apoyo para una cirugía, para una traqueostomía.
¿Ok? Entonces, pues con esto aprendemos que es muy diferente para nosotros mencionar si tiene pronóstico para la función, es muy diferente a decir que no tiene pronóstico para la vida. Y pues bueno, con esas imágenes quería concluir un poco una muestra de cómo el desarrollo embrionario es muy importante y con esto hago algunas frases de conclusiones que algunas de ellas me encanta presentarla en este foro porque pues las aprendimos inicialmente de pediatría cuando por ahí de los 90 dijeron que el niño no es un adulto pequeño. ¿Ok? Pues esto fue también el comienzo para decir que el feto no es un niño pequeño. ¿Ok? Y ahora, como vemos la medicina, incluso en la etapa embrionaria, el embrión no es un feto pequeño. Lo que quiero que aprendamos después de esta plática es que el cerebro en el embrión es un cerebro no solo pequeño, sino un cerebro completamente diferente al cerebro en el feto, en el niño y en el adulto. Entonces, es muy importante el proceso del desarrollo. Muchas gracias.